Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Ríos Villegas y hoy les hablaré sobre el impacto económico por el COVID-19. Esta exposición oral fue hecha por mí y por mi compañero Ángel Jesús Garza Monsiváis. Para empezar, introduciré el tema diciendo que en este documento se estará hablando del impacto económico a causa del coronavirus. Se verán distintos puntos de vista y también se verán algunas características esenciales que se han llevado para mantener la economía en pie. Se estará hablando de cómo hemos tenido que mantenernos bajo la cuarentena para no llegar a infectarnos, y otra de las cosas que se verá en el documento será el cómo hemos decidido el distanciamiento social para no subir la tasa de contagio. Se hablará del impacto que se ha tenido en esta contingencia con diferentes empresas que han tenido que despedir empleados por los costos que implicaban. Se hablará de las reducciones financieras que tuvieron que aplicar las empresas, esto con el fin de reducir costos en producción. Ahora continuaré con el impacto directo sobre la producción global. La producción en China se ha visto suficientemente afectada por el cierre de las industrias en la provincia de Hubei y otras zonas de vital importancia para las exportaciones de componentes chinos. En consecuencia, la declaración en China ha tenido un efecto colateral inminente sobre los niveles de producción de los principales exportadores de este país, que son Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Norte y Japón. En paralelo, la expansión en contagio del coronavirus ha motivado que el impacto directo sobre los niveles de producción también se haya dejado de sentir con un gran cinismo en el resto del continente asiático y en los principales países de Europa y Norteamérica. Hablando ahora de la interrupción de cadenas de suministros y de distribución, numerosos productores y fabricantes de bienes de consumo dependen de los componentes y piezas importadas de China y de otros países asiáticos afectados por la pandemia. Asimismo, muchas compañías también dependen de las ventas en China para alcanzar sus objetivos financieros. De este modo, se prevé la desaceleración de la actividad económica y las restricciones en el transporte de los países afectados por el COVID repercutirán en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas mundiales, principalmente de aquellas que integran el sector de las manufacturas y las que están relacionadas con la obtención de materiales primas, utilizadas para la producción de bienes de consumo. En el caso de las empresas que dependen de los componentes intermedios de las regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente sus fuentes de abastecimiento, la magnitud del impacto puede depender de la duración de las medidas de paralización de la actividad. En este escenario, las empresas pequeñas y medianas tendrían mayor dificultades para sobrevivir a la perturbación provocada por el COVID. Particularmente, puede ser la situación de las empresas vinculadas al sector turístico, que han visto limitada su capacidad de maniobrar como consecuencia de las restricciones impuestas por los gobiernos de todo el mundo para frenar el contagio del COVID. El sector vaticina que sus empresas se han enfrentado a pérdidas que probablemente no serán recuperables. Ahora hablaré sobre las repercusiones financieras en las empresas y los mercados bursátiles. Las perturbaciones temporales en la producción de bienes y componentes podrían poner en tensión a algunas empresas, en particular a las que tienen liquidez insuficiente. El impacto sobre los mercados se materializará en valores negativos y en aumento de riesgo. A su vez, el consiguiente número de riesgos se producirá en posición de inversión que no serán rentables en las condiciones actuales, lo que debilitará más la confianza de los instrumentos y los mercados financieros. Un posible acontecimiento derivado de la afirmación anterior sería una importante perturbación de los mercados de valores, a medida que aumente la preocupación de los riesgos de contrapartida. Con ello, una posibilidad más probable sería una disminución significativa de las cotizaciones bursátiles y de los bonos corporativos, ya que los inversos preferirían mantener los valores gubernamentales, en particular los del Tesoro de los Estados Unidos, debido a la incertidumbre por la pandemia. Ahora hablaré sobre los posibles escenarios en función de la expansión del COVID y de cuándo se controle la pandemia. Ante los efectos financieros,
que ya está generando la expansión de la pandemia por el mundo, se manejan 3 posibles escenarios sobre el impacto que podría tener en la economía en función del grado de rapidez con la que se controla el contagio del virus y se recupere la situación previa a la interrupción del COVID-19. Primer escenario, el año del COVID. Aunque una propagación de enfermedades en China se ralentizase, los brotones nuevos de contagio se producirán de forma continua en todo el mundo. Cada brote requerirá una desaceleración de la producción en esta zona. Un mundo globalizado, esto se traduciría en una sucesión de interrupciones de la producción, diferentes regiones e industrias a medida que se producen para controlar todos los plagios. Como resultado, se asistirá a una perturbación de la actividad económica con la suficiente magnitud como desacelerar considerablemente un crecimiento mundial. En este escenario, las empresas tendrán una ventaja competitiva. Serían aquellas lo suficientemente ágiles como para gestionar un cambio de proveedores y, en paralelo, las que dispusieran de suficiente liquidez como para sobrevivir a una drástica reducción de sus ventas e ingresos. Segundo escenario, el coste de una respuesta global al COVID. Los centros económicos de todo el mundo estarían sujetos a cierres como el Wuhan, mientras que la población mundial entraría en pánico por la propagación del virus. Las decisiones descoordinadas de cada país interrumpirían el movimiento de personas, bienes y de las mercancías. En consecuencia, se produciría un descenso en los niveles de producción, ya que los negocios con cadenas de suministros internacionales solo podrían operar de manera interminente. El turismo, así como las empresas y regiones dependientes de este sector, se verían fuertemente afectadas y disminuiría drásticamente su volumen de ingresos. Ante este escenario, se necesitaría más que un año para que la Organización Mundial de la Salud, o sea, la ONU, o las Naciones Unidas, elaborasen una respuesta global que priorizase las medidas sanitarias coste eficientes, de forma que resultase bien recibida por las principales economías mundiales. Con todo ello, el PIB mundial se encargaría y el comercio internacional descendería, lo que supondría la entrada en recesión de la economía mundial. Tercer escenario, la crisis del sistema financiero. Los retrasos de envío y en los calendarios de producción generarían problemas financieros para las empresas con grandes deudas, especialmente en Estados Unidos. El declive de los mercados bursátiles y la huida de los inversores de riesgo vendrían activos como bonos de alto rendimiento y acciones volátiles. Dejarían expuestos a los inversores que hubieran infravalorado el riesgo. Con ello, la preocupación por el riesgo de contrapartida reducirá al máximo la liquidez en los mercados financieros. Se producirá entonces una recesión en los bancos centrales. Que deberían impulsar medidas coordinadas para gestionar la situación. Tras la aplicación de políticas de estimulación, los mercados financieros y la economía mundial comenzarían su recuperación después de una relación en forma de V. En conclusión, en este documento se vieron los diferentes puntos de vista sobre el impacto económico a causa del COVID. Se explicó sobre el impacto directo que tuvo sobre la producción de las empresas a nivel global y se habló de algunos productos de los países a los que más les afectó esta situación. Como ya mencioné antes, estos son Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Norte y Japón. También se expusieron las diferentes formas en las que la interrupción de cadenas de suministros afectaron a varios empresarios y a productores que generaban los principales bienes de los componentes y algunas piezas importantes que aportaban a la sociedad para que se lleve a cabo su correcto desarrollo. También se explicó sobre las diferentes repercusiones financieras en las empresas y en los mercados bursátiles en los que se afectaron de diferentes maneras, explicadas en el documento. Otras de las cosas que se pudieron observar en el documento fueron los posibles escenarios económicos en función de la expansión del COVID, que son los 3 escenarios que ya mencioné, y también sobre cuándo se podría controlar de manera segura la pandemia mundial.
se pudieron observar varios escenarios posibles para este tipo de situaciones en los que se explica más o menos cada proceso que se llevaría a cabo de utilizarlos, en caso de utilizarlos. Mi reflexión, aclarando mi reflexión personal, yo pienso que con esta cuarentena hemos sufrido una gran parte de la actividad productiva y comercial. Con la economía por los suelos, algunos autónomos que no declararon todos sus ingresos no han podido justificar una caída del 75% de sus ventas. Ahora bien, que por otro lado, también pienso que como ciudadanos de México hemos sido muy irresponsables con el tema de la cuarentena, ya que no hemos tomado las precauciones necesarias, lo que llevó a prolongar la cuarentena aún más. Ahora bien, mi compañero Ángel Jesús Garza Monsiváis piensa que en este documento se hablaron de cosas muy importantes sobre cómo hemos reaccionado ante la situación tan difícil. Y también se pudo ver cómo es que los gobiernos de diferentes países han tomado decisiones de vital importancia para sus pueblos, para que sus pueblos se mantengan seguros. Se explicaron diferentes puntos de vista en el que todos y cada uno, que en su opinión tenían razón, porque para él es muy importante tener un plan B para todo tipo de situaciones por si acaso algo sale mal en dado caso. Gracias por su atención. Que pase